Próxima estación. Todos sabemos que el mundo está construido a base de leyes. Si las rompes, serás detenido. Así que lo mejor es seguirlas al pie de la letra. Principalmente porque no en todos los países del mundo los castigos son similares entre sí. E incluso hay países que hasta la fecha manejan métodos de tortura bastante crueles. Pero si ponemos sobre la mesa las torturas de los tiempos actuales contra los de los tiempos antiguos, nos podremos dar cuenta de que a comparación de los métodos de hoy en día, estos eran mucho, pero mucho peor. Tanto así que, en un caso extremo, involucraban animales para llevar a cabo sus castigos. Es increíble pensar que el ser humano alguna vez utilizó estos métodos, o al menos el simple hecho de pensar que siquiera existieron. Es por eso que te invito a quedarte, porque en esta ocasión te presentaré 6 de las peores torturas de los tiempos antiguos. ¡Levántate, judío! ¡Rápido! Está en este puesto ya que es uno de los métodos de tortura más conocidos. A lo largo de la historia, la crucifixión fue utilizada como un método de castigo a quienes cometían crímenes, y ampliamente utilizada, consistía en clavar y atar a un preso comúnmente desnudo para ser abandonado y hasta que esta persona muriera de agotamiento y asfixia. Y también está en este puesto por ser la causa de la muerte de uno de los personajes más importantes a lo largo de la historia. Y puede sonar extraño, pero actualmente hay países en los que este método sigue siendo usado. Unos ejemplos: Arabia Saudita, Sudán, Yemen, entre otras. Simplemente es increíble creer que un método utilizado hace muchos, pero muchos años sigue estando presente en tiempos modernos. No se sabe con exactitud el origen de este artefacto. El cinturón de San Erasmo consistía en colocar un collar de púas al condenado y simplemente esperar. Aunque el problema, y desde luego que lo más doloroso, es que el reo no podía hacer ni siquiera el más mínimo movimiento. Por ejemplo, comer, beber agua o respirar. Pues de hacerlo, el collar lo lastimaría y en un caso extremo de pincharlo le causaría una infección, causándole la muerte lenta y dolorosamente, causando la putrefacción del mismo. En un principio parece ser una tortura, y obviamente lo es, pero al final resultaba en la inminente muerte de la pobre víctima, la cual no era bajada de la jaula colgante sino hasta que sus propios huesos cayeran al piso. Imagínate lo que algún desafortunado tuvo que vivir. Básicamente lo mismo que en el puesto anterior: hambre, sed, y tal vez hasta en su desesperación por no comer, pudo llegar a lastimarse él mismo por culpa de su propia hambre. O cómo hacía del baño. Simplemente desesperante. Pero algo que no te mencioné es que no solo era encerrada en la jaula hasta su inminente final, sino que todas las noches debía pasarla con el mortal frío, pues la víctima estaba desnuda en todo momento hasta el día de su muerte. En la historia, el nombre de la cuna de Judas está particularmente asociada al nombre de cierto personaje que traicionó al del puesto 6. Se trata de una pirámide con una punta muy afilada, sobre la que se alzaba la víctima y la dejaban caer en repetidas ocasiones, con la intención de hacerla confesar o sacarle algunos datos. La cuestión aquí es que al dejarla caer en muchas, pero muchas ocasiones, la zona genital del hombre o mujer era casi totalmente destruida.
Dudé mucho en qué tortura poner en este puesto, pero creo que cuando sepas lo que hace la pera, coincidirás un poco conmigo en que era digna de estar en la segunda posición y tal vez en la primera, pero eso ya lo veremos más adelante. Los diversos métodos en los que esta tortura era aplicada eran extremadamente inhumanos y con mucha razón. La pera podía ya ser anal, oral e incluso vaginal. Cada una de estas era utilizada para diferentes acusaciones, pero cualquiera que hubiera sido de las tres, terminaba con la destrucción de la cavidad en la cual era introducida. El uso que se le daba a la pera era introducir el artefacto en las partes anteriormente mencionadas y abrirla por medio de un tornillo, y que al momento de abrirse ya en el interior del cuerpo, lo desgarraba. Cuando la pera iba a ser introducida de manera anal, era para hombres y mujeres con preferencias homosexuales. Cuando era de manera vaginal, era para las brujas. Y cuando era oral, era aplicada por motivos de personas que habían predicado. Como te mencioné anteriormente, tal vez no sea la peor, pero sí es posiblemente de las más horribles que pudieron existir. La sierra fue uno de los artefactos de tortura más impactantes que pudieron existir, pero creo que lo que la hace sonar más horrible es que tenía cierta preferencia en ser aplicada en las mujeres e incluso hombres con diferentes preferencias sexuales. Lo cierto es que, según en propias palabras de los inquisidores, las mujeres las cuales eran sometidas a esta tortura era con la intención de extraer el feto proveniente de la mujer, ya que según ellos habían sido embarazadas por el mismísimo Satanás. Creo que la gota que derrama el vaso para que esta tortura suene verdaderamente espantosa es que la víctima hasta cierto punto estaba consciente en todo momento, ya que la sierra comenzaba cortando desde su área reproductiva hasta su pecho, pero la víctima permanecía consciente y sufriendo de dolor por al menos unos segundos más. Saliéndome un poco de mi papel, es verdaderamente increíble pensar que estas personas realmente creyeron que estas mujeres traían el hijo del diablo en su interior, a pesar de que fuera un simple embarazo. Y también te puedes dar cuenta de cómo la homosexualidad era cruelmente castigada en estos tiempos, ya que aproximadamente en este top hubieron 3 torturas por las cuales las personas fueron ejecutadas por esta causa, y créeme que no son las únicas, ya que existen muchas, pero muchas más torturas, e incluso peores que las que viste aquí. ¿Y tú? ¿Qué opinas de estas torturas? Me gustaría saber tu respuesta abajo en los comentarios. Y si el video fue de tu agrado, suscríbete a este canal, compártelo con tus amigos y sígueme en mis demás redes sociales, las cuales están aquí abajo en la descripción. Por favor, revisa debajo de tu cama antes de ir a dormir. Y recuerda, esto es